Muchos zoólogos. Entonces es notable. ¿Cuántos zoólogos hay en el país? Son para números, no sé, debe haber arriba de 1000, probablemente, o sea, hay muchos zoólogos. Hay muchos zoólogos. Hay muchos zoólogos. El tema es que no existe la carrera de zoólogo. Ajá. O sea, generalmente son las licenciaturas en biología. Sí. Esas licenciaturas en biología tienen orientación tanto botánica como zoología. Bien. Después lo que existen sí son doctorados, o sea, como ser el doctorado en zoología de la Universidad Nacional de La Plata, que es de donde yo soy egresado. Yo siempre me interesaron, yo estudio los que vulgarmente se conocen como sapos y ranas, los anfibios. Eso tenemos que hablar. ¿A qué se llama anfibio? Porque anfibio yo tengo ligado con algo que tiene que ver con el agua. Sí, los anfibios son vertebrados, o sea, evolutivamente le siguen a los peces. Sí. O sea, son los vertebrados que conquistaron el medio terrestre. Son los primeros animales que lograron pasar a reproducirse, o sea, pasar a habitar la tierra, si bien tienen un problema que tienen que siempre volver al agua para reproducirse. Eso lo hace que tengan lo que se llama un doble ciclo de vida. O sea, tienen una parte de su vida en la tierra, lo que uno ve vulgarmente un sapo, una rana, se alimentan en la tierra, comen generalmente insectos, pero en el momento de su reproducción, o sea, en la parte más importante de su ciclo vital, porque si no se reproducen no van a seguir existiendo, sí, tienen que regresar al agua. Cuando regresan al agua, hay todo un proceso de apareamiento muy interesante que está muy relacionado con lo que es las vocalizaciones, el canto. El macho canta para atraer a la hembra. Una vez que se produce el apareamiento, la hembra pone huevos que son fecundados con los espermatozoides del macho. Ahí ocurre algo muy fantástico, que es el proceso de metamorfosis, que son los que vulgarmente se llaman renacuajos. Ajá. Esos renacuajos viven en el agua durante, según las especies, pueden llegar a ser un mes, una semana, 2 meses, alguna especie más meses en el agua, y sufren un proceso maravilloso que es el de metamorfosis. Ese renacuajo, que era muy similar a un pez, pasa a tener patas, reabsorbe su cola y conquista de vuelta la tierra. Ajá. Y así el ciclo continúa hace miles de años. Cuando uno dice estudiar un renacuajo, estudiar una rana, ¿qué quiere decir estudiarla? ¿Qué cosas falta estudiar? ¿En dónde están? ¿Qué es lo desconocido? ¿Cuáles son tus hipótesis? Yo me he dedicado en general a lo que es la bioecología y lo que es ver los anfibios como indicadores ambientales. A ver, explícame un poquitito mejor eso. Bueno, esto que yo expliqué hace un instante, que era que estos animales tienen un doble ciclo de vida, que están en el agua y luego pasan a la tierra, sí, los hace que sean altamente vulnerables a cualquier tipo de sustancia tóxica o no tóxica. Son muy vulnerables a la radiación ultravioleta, son vulnerables a muchas sustancias que son de origen antropogénico. Ahora la pregunta es, ¿y otros animales no? Otros animales también, pero otros animales tienen mayor protección para esto. ¿Cómo ser? Nosotros tenemos que los mamíferos tienen pelo, los reptiles tienen escamas, los peces también tienen escamas, las aves tienen plumas, pero los anfibios tienen la característica de tener la piel desnuda. Ajá, ya que respiran por la piel. Entonces la piel tiene que permanecer húmeda y viva, son células vivas, no tienen células protectoras o no tienen capas protectoras como tienen otros animales. Bien. Entonces cualquier sustancia tiene una gran facilidad de penetrar en ese organismo. Bien. Esa sería una de las causas por las cuales son de alguna manera tan sensibles a los cambios ambientales, y se los reconoce o se los tipifica, algunos autores no están muy de acuerdo, como los canarios de la mina. O sea, se toman los anfibios como canarios de la mina. Canarios de la mina, como que si son animales que uno le presta atención a ellos. O sea, los mineros, cuando ven que el canario se muere porque falta el oxígeno, se lo utiliza como una alerta ambiental. Bueno, a los anfibios se los conoce algo así, como canarios de la mina. O sea, que cuando los anfibios tienen problemas es porque hay problemas ambientales graves. Ajá. O sea, un ecosistema en donde empiezan a desaparecer o extinguirse especies de anfibios es un ecosistema que está en un, diríamos, grave peligro. O sea, para tratar de entender, o sea, se han producido modificaciones en los cultivos. Modificaciones se han expandido los cultivos sobre tierras que antes no tenían cultivos. Bien, y eso entonces está modificando la fauna. Está modificando drásticamente la fauna silvestre. Hay modificaciones bastante drásticas. Eso es lo que ustedes eso es lo que mi grupo de investigación hace algunos años estamos especializados de alguna manera en tratar de comprender cuáles son estos cambios. Obviamente para tratar de buscar soluciones, para tratar de buscar alternativas, o sea, siempre con una visión positiva, pero bueno,
sin dejar de pensar que son cuestiones que a veces son difíciles de solucionar. Ahora, también uno tiene que ponerse en un lugar de mantener una economía sustentable. O sea, imagino que si se expande en la superficie, donde se está cultivando, es porque hay más necesidad de esos cultivos. No, seguramente eso está fuera de discusión. Está fuera de discusión. Entonces ustedes lo que están tratando de hacer es que ver cómo se adaptan Cómo se adaptan es difícil, sino cuáles son los impactos que están recibiendo, porque ya a nivel mundial se está hablando de que los anfibios en todo el mundo como grupo zoológico están en vía de desaparecer, en vía de extinción. Supongamos, y esto es una cosa realmente muy bruta para decir, si desaparecieran los anfibios por un instante sobre la faz de la Tierra, ¿qué pasaría? De los anfibios dependen otras especies que son las especies que se alimentan de los anfibios. Hay aves que se alimentan de los anfibios, hay reptiles que se alimentan de los anfibios, hay peces que se alimentan de los renacuajos, y a su vez los anfibios están, por este pasaje que tienen del agua a la tierra, producen fenómenos a nivel químico y biogeoquímico muy importantes. Hay aminoácidos, sustancias que ellos sintetizan en el agua y la pasan al medio terrestre, que son sustancias que no pasarían si no existieran los anfibios, porque hay presas que comen a los anfibios que no pueden comer a los peces, porque los peces luego no andan caminando por la tierra. Esa sería una explicación desde el punto de vista ecológico y seguramente sería muy importante. Aparte, los anfibios están considerados como excelentes controladores biológicos de plagas. O sea, los anfibios, cuando adultos, comen en un 95% insectos que en muchos casos son considerados plagas. De hecho, uno de los primeros trabajos que hicimos nosotros fue ver cuál era el rol, entre comillas, o sea, cuál era la función de los anfibios en el control biológico de las plagas que atentaban a los cultivos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un trabajo en donde, dentro de un cultivo, en un ecosistema que sería bastante inhóspito para los anfibios, hicimos un sistema de monitoreo, o sea, pusimos trampas. Y los anfibios, mal que mal, cayeron a las trampas. Luego estudiamos la dieta que había dentro de esos anfibios que estaban entrando o habitando en los cultivos. ¿Y qué era lo que estaban comiendo? Especies plagas. Se estaban alimentando de las especies plagas, de orugas, de chinches, de especies que atentan contra el cultivo. Entonces ahí planteamos como cierta paradoja. Hay un control químico contra esos insectos que están afectando a los anfibios, porque ahora vamos a explicar por qué ya explicamos por qué son tan sensibles, pero a su vez los anfibios están beneficiando a los cultivos por alimentarse de los insectos. Nadie pensaría que vamos a mantener un cultivo de soja solamente poniendo un regimiento de sapos, eso sería inviable. Pero sí tienen un rol importante en el control de plagas, un control natural. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí. Hacemos una pausa aquí en Científicos Industria Argentina, estamos hablando con una persona apasionada por lo que hace, se dedica a los anfibios, a las ranas, a los sapos, a los renacuajos. Enseguida volvemos en Científicos Industria Argentina.